En los pasillos sombríos del tiempo, grabado en las venerables páginas de textos antiguos y envuelto en la mística de las antiguas mitologías, se esconde un tema a la vez inquietante y fascinante: la saga de los ángeles caídos. Estas entidades celestiales, envueltas en asombro y pavor, han encendido las llamas de la imaginación en las mentes de eruditos y teólogos. Pero, ¿quiénes son estos misteriosos ángeles caídos que vinieron a la Tierra y dieron una civilización avanzada a los humanos primitivos? Tradicionalmente vistos como seres divinos exiliados de los reinos celestiales en una dramática caída en desgracia, sus relatos están intrincadamente entrelazados con la esencia misma de numerosas crónicas religiosas y mitológicas, desde los enigmáticos versos del libro de Enoc hasta las ilusiones veladas de la Biblia y otras escrituras esotéricas. El enigma de los ángeles caídos presenta un enigma tan seductor como desconcertante. ¿Podrían estos exiliados celestiales haber ejercido una influencia invisible pero profunda sobre los albores de las civilizaciones humanas? Esta hipótesis es tan cautivadora como polémica, ya que propone que estos seres marginados de los cielos podrían haber jugado un papel decisivo en moldear la trayectoria misma de la historia humana. Para comprender la profundidad de la influencia que estas entidades celestiales pudieron haber ejercido en la cuna de las civilizaciones antiguas, debemos embarcarnos en un viaje al corazón de sus orígenes y funciones, tal como se describen en los diversos textos culturales. En el rico tapiz de la tradición judeo-cristiana, la representación más intrincada de los ángeles caídos se descubre en el libro apócrifo de Enoc. Esta antigua escritura judía, atribuida a Enoc, el bisabuelo de Noé, despliega una narrativa convincente sobre un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Enoc 6.1 revela una escena sorprendente. Y aconteció que, cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días les nacieron hijas bellas y hermosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las codiciaron, y se decían unos a otros: «Venid, escojámonos esposas de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos». Este pasaje no solo revela el anhelo de los ángeles por las mujeres humanas, sino que también revela claramente que no eran simples entidades espirituales, sino de hecho seres físicos reales que interactuaron directamente con los humanos antiguos. El libro de Enoc narra cómo estos ángeles, bajo el liderazgo de Samiaza, descendieron sobre el monte Hermón, tomaron esposas humanas e impartieron a la humanidad una gran cantidad de artes y habilidades. Este acto de disidencia y comunión con el reino humano fue percibido como una grave transgresión que precipitó su trágica caída de la gracia divina. La Biblia también roza esta narrativa, aunque de una manera más velada. Génesis 6.1 habla de los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres, dando origen a los Nefilim, una formidable raza de gigantes. Los Nefilim, un nombre envuelto en misterio y asombro, a menudo traducido como los caídos o gigantes, han sido una fuente de fascinación y miedo, desdibujando las líneas entre lo divino y lo terrenal, desafiando los límites mismos de la comprensión humana. Esta ambigüedad se suma a su representación enigmática y a menudo siniestra en los textos antiguos. En Génesis 6.4 está escrito: «Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los humanos y tenían hijos de ellas. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre». Este pasaje sugiere no solo su inmenso tamaño y fuerza, sino también su importante impacto en las primeras sociedades humanas, señalándolos como figuras tanto de asombro como de miedo. Su propia existencia se ve a menudo como una violación del orden natural, una mezcla de seres celestiales y terrenales que se miraba con temor. Los Nefilim se asocian frecuentemente con el periodo previo al Gran Diluvio, una época que a menudo se describe como plagada de corrupción y caos, lo que consolida aún más su reputación como heraldos de un mundo turbulento. La narración bíblica del diluvio, que se encuentra principalmente en el libro del Génesis, describe un mundo tan corrupto y lleno de violencia que obligó a lo divino a limpiar la tierra mediante un gran diluvio. La presencia de los Nefilim a menudo se interpreta como un factor significativo en esta decadencia moral,
ya que su propia existencia simboliza la ruptura del orden natural y la escalada de la pecaminosidad humana. Según algunas interpretaciones, los Nefilim, con sus extraordinarias habilidades y su naturaleza semidivina, pueden haber descarriado a la humanidad, contribuyendo a la corrupción generalizada que finalmente provocó la ira divina manifestada en el diluvio. Su influencia se considera tan profunda que su erradicación, junto con el mundo corrupto que habitaban, se consideró necesaria para restablecer el equilibrio y permitir un nuevo comienzo para la humanidad. Más allá de los relatos bíblicos, la leyenda de los Nefilim se extiende a varias mitologías y textos antiguos, lo que sugiere una fascinación cultural generalizada por estos seres de inmenso poder y naturaleza ambigua. En algunas tradiciones son reverenciados como semidioses o guerreros poderosos, mientras que en otras se les teme como fuerzas malévolas. La existencia de los Nefilim ha sido un tema de debate e intriga a lo largo de la historia, y algunos creen que caminaron sobre la Tierra en un pasado distante. A este enigmático fuego se le añaden varios descubrimientos arqueológicos que sean relacionados con estos gigantes legendarios. Una de las pruebas más convincentes es el descubrimiento de armas de gran tamaño desenterradas en diferentes partes del mundo. Estas colosales espadas y lanzas, demasiado grandes para el uso humano común, han sido presentadas como artefactos pertenecientes a estos míticos Nefilim, sugiriendo una raza de seres de extraordinario tamaño y fuerza. Por ejemplo, en la prefectura de Ibaraki de Japón se encuentra una enorme espada conocida como Nodachi, que se traduce como espada de campo. Esta enorme arma, exhibida en el santuario Kibitsu, mide más de 3,5 metros de largo y se dice que pesa más de 13,5 kilos. El gran tamaño de esta espada ha llevado a muchos a especular que fue hecha para un ser mucho más grande que un humano promedio, posiblemente un gigante. El Nodachi es venerado en la cultura japonesa y a menudo se asocia con cuentos legendarios de antiguos guerreros y dioses. Descubierta en Europa, la espada de Flensburg es un arma impresionante que mide más de 2 metros de largo, lo que la convierte en una de las espadas más grandes jamás encontradas. Su tamaño y peso sugieren que habría sido casi imposible para un humano de tamaño normal usarla de manera efectiva en la batalla, lo que lleva a teorías de que fue diseñada para un gigante. Varios museos de toda Europa albergan hachas y lanzas de gran tamaño que desafían el uso práctico por parte de humanos de tamaño promedio. Algunas de estas armas se remontan a la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, con mangos largos y hojas grandes que sugieren que fueron diseñadas para seres de enorme estatura. Las hachas dobles gigantes que ahora se exhiben en el Museo Arqueológico de Heraklion en Grecia son otro ejemplo. También se descubrieron enormes hachas de la Edad del Bronce en Dinamarca y una gran colección de herramientas gigantes en Marruecos. Hay muchos otros artefactos asociados con gigantes, junto con restos esqueléticos inusualmente grandes. Igualmente intrigante es la famosa huella gigante descubierta en Sudáfrica, cerca de la ciudad de Mpaluzi. Esta enorme huella, grabada en granito, mide alrededor de 1,20 metros de largo. Si bien los geólogos y escépticos pueden descartarla como una formación rocosa natural, para aquellos que creen en los Nefilim representa una prueba tentadora, un paso de gigante literal que conecta el mito con la realidad. Quizás la evidencia más sorprendente y extendida se pueda ver en los enormes bloques de piedra y monolitos arquitectónicos esparcidos por todo el mundo. Piedras colosales como la de Baalbek en el Líbano han llevado a muchos a especular sobre la existencia de seres con fuerza y conocimientos sobrehumanos. Para los defensores de la teoría de los Nefilim, estas estructuras monumentales no son solo hazañas de ingeniería antigua, sino prueba tangible de una época en la que los gigantes vagaban por la tierra. Pero volvamos a los mismos seres responsables de los gigantes Nefilim, los propios ángeles caídos. Los roles atribuidos a estos ángeles caídos son tan diversos como sus leyendas. A menudo se les presenta como portadores de sabiduría prohibida. El libro de Enoch, por ejemplo, detalla cómo estos ángeles iluminaron a los humanos en las artes de las armas, las joyas y los cosméticos. Enoch 8:1 declara: «Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, los brazaletes, los adornos y el uso de antimonio.
y para embellecer los párpados, y toda clase de piedras preciosas, y toda tintura para colorear. Esto no fue solo un salto tecnológico, fue una transformación de la condición humana, un paso de la mera supervivencia al dominio sobre la tierra. Pero la influencia de los ángeles caídos se extendió más allá de la tecnología. Se dice que enseñaron a la humanidad las artes de la astrología, la medicina y la hechicería. Esta infusión de conocimiento tuvo profundas implicaciones culturales y espirituales. Las civilizaciones antiguas comenzaron a mirar las estrellas, no solo con asombro, sino con comprensión. Comenzaron a ver el mundo que los rodeaba no solo como un misterio, sino como un reino que debía dominar y comprender. Las implicaciones morales de este conocimiento fueron igualmente dramáticas. Los ángeles caídos en su rebelión habían desafiado el orden divino. Al impartir su conocimiento a la humanidad, estaban invitando a los humanos a participar en esta rebelión. Este acto de desafío trajo consigo una sensación de empoderamiento, pero también un profundo dilema ético. Los textos antiguos a menudo hablan de la corrupción y decadencia moral que siguieron a las enseñanzas de los ángeles caídos, un testimonio de la espada de doble filo del conocimiento prohibido. La influencia de estos seres celestiales también dejó su huella en las creencias religiosas y espirituales de las civilizaciones antiguas. Los ángeles caídos a menudo eran adorados como dioses, y sus historias se entrelazaban con las mitologías y rituales de las personas con las que se encontraban. Es posible que se erigieran templos en su honor y se hicieran sacrificios para apaciguar sus poderes celestiales. La línea entre reverencia y miedo a menudo era borrosa, ya que estos seres eran venerados por su conocimiento y temidos por su poder. Sin embargo, este intercambio de conocimientos no fue celebrado universalmente. En muchos relatos, los ángeles caídos son vilipendiados por desviar a la humanidad con sus enseñanzas, encarnando una paradoja tanto de benefactores como de corruptores. Esta dicotomía añade una profunda complejidad a su carácter y a su enigmática influencia en los anales de la historia humana. A la sombra de la influencia de los ángeles caídos se encuentra un reino de maravillas arquitectónicas y tecnológicas que desafían la comprensión convencional. Estas anomalías, esparcidas por el mundo antiguo, son testimonios silenciosos pero elocuentes de una época en la que seres celestiales caminaban entre los humanos, impartiendo conocimientos que catapultaron a las civilizaciones a eras de logros sin precedentes. Considera las majestuosas pirámides de Egipto, estructuras colosales que desafían cualquier explicación, incluso hasta el día de hoy. Su alineación precisa con las estrellas, su asombrosa precisión geométrica y la enorme escala de su construcción nos obligan a cuestionar la fuente de un conocimiento arquitectónico y astronómico tan avanzado. ¿Podría ser que los ángeles caídos, en sus interacciones con los humanos antiguos, impartieran la sabiduría que condujo a estos logros monumentales? De manera similar, el enigmático Stonehenge en Inglaterra, con sus enormes piedras dispuestas en una compleja alineación celestial, se hace eco de este tema de la influencia celestial. Estas piedras, transportadas desde distancias que parecen insondables para la época, están dispuestas de manera que siguen el viaje del Sol a través del cielo. Esto sugiere una comprensión profunda de la astronomía y la ingeniería, conocimientos que pueden haber estado fuera del alcance de los primeros humanos sin la guía de una fuente superior con más conocimientos. Volviendo nuestra mirada hacia América, la fortaleza de Sacsayhuamán en Perú presenta un enigma igualmente desconcertante. Las enormes piedras intrincadamente entrelazadas de este complejo, algunas de las cuales pesan hasta 200 toneladas, son testimonio de una extraordinaria destreza arquitectónica. La precisión con la que se colocan estas piedras sin mortero sugiere un nivel de experiencia que parece casi de otro mundo. ¿Podrían los ángeles caídos haber compartido su sabiduría celestial con los antiguos incas, permitiéndoles crear semejante maravilla arquitectónica? Teotihuacán, con su gran pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, es otro testimonio del misterioso ingenio antiguo. La tercera pirámide más grande del mundo, la pirámide del Sol, es parte de un complejo que se alinea con los cuerpos celestes. El sofisticado diseño urbano y la grandeza arquitectónica de la ciudad plantean preguntas sobre el origen de una planificación urbana y una alineación astronómica tan avanzadas. ¿Fue esto el resultado de una intervención divina o de una guía celestial?
Más allá de estas estructuras monumentales, existen numerosos ejemplos de tecnología avanzada que parecen fuera de lugar en el mundo antiguo. El mecanismo de Antikythera, a menudo aclamado como el primer ordenador del mundo, es un dispositivo de tal complejidad y precisión que parece hacer eco del conocimiento celestial supuestamente traído por los ángeles caídos. La batería de Bagdad, una vasija de barro que podría haberse utilizado para galvanoplastia, sugiere un nivel de comprensión de la química y la electricidad sorprendente para su época. Estas maravillas arquitectónicas y tecnológicas plantean profundas preguntas sobre los orígenes de los conocimientos y habilidades antiguos. Se erigen como símbolos enigmáticos de una época en la que la frontera entre lo humano y lo divino era quizás más permeable de lo que jamás hubiéramos imaginado. La posibilidad de que los ángeles caídos pudieran haber sido los heraldos de este conocimiento añade una dimensión dramática e intrigante a nuestra comprensión de estas antiguas maravillas. A medida que atravesamos el laberinto de la historia, guiados por la antorcha parpadeante de textos antiguos y descubrimientos arqueológicos, nos encontramos con un fenómeno sorprendente: las recurrencias de paralelos mitológicos en diversas culturas, cada una de las cuales se hace eco de la narrativa de los ángeles caídos y su profundo impacto en la civilización humana. Estos paralelos, que trascienden las fronteras geográficas y culturales, tejen un tapiz de mitos interconectados que insinúan un legado compartido de influencia celestial. En el corazón de Mesopotamia, cuna de la civilización, encontramos los cuentos de los Anunnaki, deidades que descienden de los cielos y otorgan conocimiento y sabiduría a la humanidad. Sus historias, grabadas en escritura cuneiforme en tablillas de arcilla, guardan un asombroso parecido con la narración de los ángeles caídos. Fueron vistos como benefactores y destructores, entidades que moldearon el destino de la humanidad. Al aventurarnos en las antiguas tierras de Grecia, nos encontramos con los titanes, deidades primordiales derrocadas por los olímpicos. Los titanes, al igual que los ángeles caídos y sus descendientes, los Nefilim, eran reverenciados por su inmenso poder y temidos por su posible ira. Prometeo, un titán, desafió a los dioses a llevar el conocimiento del fuego a la humanidad, reflejando el papel de los ángeles caídos como portadores del conocimiento prohibido. En las sagas nórdicas encontramos a los Aesir y los Vanir, dos grupos de dioses cuyas interacciones con los humanos hablan de una relación compleja entre los reinos divino y mortal. Los cuentos nórdicos de dioses caminando entre los hombres, compartiendo su conocimiento y a veces su traición, resuenan con los temas que se encuentran en las historias de los ángeles caídos. Al otro lado del océano, en las Américas precolombinas, surgen temas similares. Los mayas hablaban de Kukulcán y los aztecas de Quetzalcóatl, deidades serpientes emplumadas que eran maestros y creadores, trayendo conocimiento y civilización a la humanidad. Estas deidades fueron vistas como figuras fundamentales en el desarrollo de estas ricas civilizaciones. Estos paralelos mitológicos entre diferentes culturas no son meras coincidencias, son hilos de un tapiz más amplio que habla de una experiencia humana compartida. Sugieren que la narrativa de los seres celestiales que influyen en la civilización humana es un tema universal que trasciende el tiempo y el espacio. La presencia de estos paralelos también plantea profundas preguntas sobre los orígenes de estos mitos. ¿Son el resultado de imaginaciones humanas independientes pero sorprendentemente similares? ¿O apuntan a una fuente común de inspiración, tal vez encuentros con entidades reales cuyas acciones fueron registradas e interpretadas a través de la lente del mito y la leyenda? A medida que cerramos el telón de esta odisea exploratoria hacia el enigmático mundo de los ángeles caídos y su posible influencia en las civilizaciones antiguas, nos encontramos en la encrucijada del mito y la historia, el escepticismo y las creencias. El viaje a través de las laberínticas narrativas de seres celestiales que pudieron haber caminado entre nuestros antepasados nos deja con más preguntas que respuestas, pero sin lugar a dudas, enriquece nuestra comprensión del pasado humano y los misterios que aún lo envuelven. La saga de los ángeles caídos, tal como se describe en textos antiguos y tiene eco en los mitos de diversas culturas, es un tapiz tejido con hilos de rebelión celestial, conocimiento prohibido y el impacto transformador de estos elementos en la civilización humana. Estas narrativas, que trascienden el tiempo y la geografía, hablan de una fascinación humana universal por lo divino y lo desconocido.
nos desafían a reflexionar sobre los orígenes de nuestros avances y las profundidades de nuestras creencias, invitándonos a considerar la posibilidad de una época en la que la frontera entre lo humano y lo divino era borrosa. Mientras continuamos explorando los misterios de nuestro pasado, la historia de los ángeles caídos sigue siendo un testimonio de la perdurable búsqueda humana del conocimiento y la conexión con las estrellas. ¿Crees que los ángeles caídos pudieron haber influido en las civilizaciones antiguas? ¿Cómo interpretas los mitos y leyendas que abarcan diferentes culturas? Únete a la conversación en los comentarios a continuación y comparte tus puntos de vista y teorías únicos. Nuestro canal no es solo una fuente de información, sino una plataforma de discusión e intercambio. Si este vídeo te pareció esclarecedor y estimulante, dale el visto bueno. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que profundice en los misterios del pasado y las maravillas de nuestro universo.